Bienvenidos a un nuevo capítulo de Content Therapy. Hoy con una invitada muy especial, Catalina Arana. Cata, mil gracias por estar acá con nosotros. Yo decía ahorita que fue difícil, pero ella me dice que no. Pero por encima de cualquier cosa, tengo un agradecimiento porque has aceptado esta invitación. Ahorita me van a entender por qué me llamaba mucho la atención conversar con ella. Em, yo quisiera que tú le contaras a toda la gente que ve nuestros capítulos quién es Catalina Arana en su vida personal, en su vida profesional. Cuéntales un poquito de ti. Súper, Juanca. Muchas gracias. Hola a todos. Una persona muy familiar, súper familiar. Me rito por mis abuelos, que afortunadamente los tengo vivos, mis tíos, mis primos. Entonces, muy familiar, muy amorosa, muy echada para adelante, ¿no? Como desde muy chiquita aprendí como a medírsele a todo, a intentar, aprender, conocer. Entonces, creo que es algo que me caracteriza. Me gusta mucho el relacionamiento, estar con personas, poder compartir conocimiento y aprender. Y bueno, con también igual muchos retos que queremos contar acá y obstáculos que vamos también aprendiendo en el día a día a superar. Y cuéntale profesionalmente quién es Catalina Arana. Bueno, yo soy administradora de empresas, hice un MBA internacional. Mi carrera, digamos que está muy enfocada en marketing y emprendimiento. Siempre he tenido como esa dicotomía de, seguramente muchos los tienen, ¿no? Entre emprendo o soy ejecutivo, ¿no? Esa seguridad que le da a uno el mundo laboral, o me arriesgo y me voto. Entonces siempre he estado muy como en esos dos mundos, pero eso me ha llevado a conocer muchas cosas. Entre eso, pues he trabajado en compañías como Kimberly Clark, Ford Motors, he estado en Chanel, entonces varias industrias muy distintas. Fui gerente de mercado de Colsubsidio a los 33 años, que eso fue un reto y muchos aprendizajes, porque Colsubsidio es la compañía, la quinta empresa más grande de Colombia en personas. Y ahora estoy de gerente de mercadeo en Savi Nutrición, que es una empresa que empezó hace 5 años, pero con un muy buen desempeño. Entonces, esa ha sido como mi carrera desde ejecutiva y paralelamente desde el lado también de emprendedora me he votado lanzado algunos emprendimientos. Tuve un sitio, digamos que unos restaurantes de arepas, de brownies, montamos también una plataforma para generar empleo en Colombia. Y pues últimamente también he estado haciendo unas consultorías de marketing, empezando también por ese lado de mi carrera. O sea, como se dan cuenta, ha sido inquieta. Y para los que no conocen Savi, y tú me confirmas, Savi es una marca de Carlos Jaramillo. Él es socio de Savi, ¿no es cierto? Sí, Carlos, digamos que está como el director científico de la Sí, empresa. Es una empresa de alimentación funcional sí. que digamos que su propósito superior es llevar a ese nivel de conciencia a las personas para que nos alimentemos mejor y para que nuestra salud no quede a merced de alguien más, sino que uno pueda tomar conciencia de su salud, su bienestar, de su salud mental, de su físico, de enfermedades. Entonces, son productos que te ayudan a llevar ese equilibrio de tu vida. Ok, muchos de ustedes posiblemente han oído de Carlos Jaramillo, muchos no. Carlos es una persona muy reconocida en temas relacionados con la alimentación funcional. Yo pues lo sigo y pues creo que ha hecho una labor increíble. Él escribió un libro que fue muy famoso, ¿no es cierto? Sí, él tiene 3 libros que Sí, además han sido bestsellers, sí, son muy chéveres, se los recomiendo. El Milagro Metabólico. sí. Después del Milagro pasó al Cómo, que enseña un poco de cómo sí llevar esa alimentación, ese estilo de vida. Y después viene el Milagro Antiestrés, Ok, que está muy enfocado con este ritmo de vida al que todos vamos rapidísimo. Y es como, oiga, ¿cómo podemos parar y pensar en el estrés de lo que eso nos puede ocasionar a largo plazo en la vida? ok. Bueno, Cata, mi pregunta de rigor. ¿Qué es para Catalina Arana el fracaso? Danos una definición. Súper, Juanca. Mira, yo creo que cuando uno piensa primero en fracaso, es como, uy, esta persona falló o esta campaña, cuando uno dice fue un fracaso, fue malísima. Eso es como lo primero que uno se le viene a la cabeza, ¿no? Si nos vamos un poco más profundos y pensamos en el fracaso, para mí el fracaso es nunca intentarlo. O lo intentaste, te caíste, pero nunca evolucionaste o aprendiste de eso. Ese para mí es más definición de fracaso, porque uno puede quedarse siempre en su zona de confort. Pero si uno no sale de la zona de confort, pues que nunca va a crecer más de lo que uno quiere crecer. Entonces, fracaso es igual a no evolucionar cuando te equivocas. ¿Y por qué sí? ¿Por qué?
crees que la connotación es negativa cuando al final es una palabra que debería tener una connotación positiva? Muy buena pregunta. Creo que también estamos en una sociedad en la que, de alguna manera, por ejemplo, el mundo del marketing es un mundo muy pequeño. Entonces, cuando uno siente que fracasa, sea en ese mundo de marketing o en cualquier experiencia dentro de nuestra sociedad, de alguna manera sientes que vas a quedar como marcado en tu círculo, en tu ecosistema, por una serie de fracasos y esa va a ser lo que te caracteriza a ti. Entonces uno le empieza a temer mucho al fracaso, porque dice, pues yo no puedo quedar como la que fracasé en esto, en lo otro, o que esta campaña fracasó, o que fracasé como esposo, como esposa. De ahí todos los fracasos que vienen en la vida profesional o personal. Entonces como que da mucho miedo fracasar porque automáticamente piensas que te van a tachar como con una connotación negativa. Y creo que eso está mal. Y algo que me ha encantado de tu podcast, que he oído un par de capítulos, es, oiga, de verdad, no está mal fracasar. Pues no está mal equivocarse. Para mí lo que sí está mal es te equivocas, te equivocas, te equivocas y no te paras. O cometes el mismo error y no evolucionas como ser humano, como profesional, como pareja. Entonces ahí es cuando creo que el fracaso sí es de una connotación negativa. Pero si tú sales adelante de eso, te pueden venir millones de cosas súper positivas. Si ustedes se fijan, yo a todo el mundo le pregunto lo mismo. Y hay una constante con lo que tú acabas de decir, y es que todo el mundo finalmente termina diciendo, venga, es una palabra que tiene una connotación negativa, pero normalmente siempre es positivo lo que hay detrás de esa palabra que se llama fracaso. Sí. Yo invito a todo el mundo a que tenemos definitivamente que cambiar esa connotación negativa. O sea, tú lo acabas de mencionar, en la vida familiar, en los negocios, en absolutamente todo, pues la palabra fracaso es terrible, pero al final, pues lo que hay detrás del fracaso son cosas maravillosas. Total, y Porque, mira que, perdón, no, no, dale, no, que adelante. te iba a decir una cosa muy que pegado a eso, es como creo que nosotros, Colombia, en Colombia nos hemos acostumbrado a tener conversaciones muy, no sé si la palabra es como violentas, o somos muy fuertes, somos muy críticos. Con todo esto que está pasando hoy en día, me doy más cuenta, es siempre es como darnos duro. O sea, en Colombia hemos sido históricamente un país violento. Mm. eh, y creo que nace también de nuestra forma en la que hablamos. Y porque esto tiene que ver frente a eso, es, creo que cuando alguien se lanza al agua, es como que todos le queremos dar duro y duro y duro en vez de rescatar lo bueno de las personas o lo bueno de las cosas que sí se hacen. Y ahí está como el miedo también al fracaso, ¿no? Como que uno dice, es que yo salgo y me expongo y me van a dar durísimo. Y hay cosas que yo no entiendo, pese a que no estoy de acuerdo con todo el desarrollo que han tenido. Te voy a decir un ejemplo. Rappi es una compañía colombiana que ha crecido a pulso, a mucho honor, ha representado a Colombia en muchos países, pero le damos durísimo. No estoy diciendo que todo lo que hagan está bien. Seguramente habrá cosas que hay que corregir, hay Lo que algunos temas mejorar. laborales, Pero eso es como sí, todas las compañías. como todo, Sí. pero lo que yo voy es, salimos como con un tono un poco envidioso a decir cosas negativas de cada cosa de las personas tesas que se enfrentan a cosas que nadie se enfrentaría. Y es como, oiga, en medio de todo, Rappi da un montón de empleo, es un símbolo de Colombia, es un orgullo internacional. O sea, ha sido ejemplo para muchos emprendedores, pero lo que nosotros vemos es lo malo. Y lo mismo sucede, y siempre lo he dicho, cuando, por ejemplo, hay candidatos presidenciales, cuando alguien se lanza al tema del gobierno, lo único que hacemos es darles palo y palo y palo y palo. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con todo, pero lo que digo es, oiga, esa persona por lo menos tuvo las agallas de pararse a hacer algo por su país, de pararse y hacer algo de lo que muchos otros nos quedamos quietos. Y ahí creo que puede venir, de ahí puede venir ese miedo al fracaso, es de cómo lo juzgamos desde sociedad. Si nosotros desde el principio viéramos lo bueno y no solo nos fijáramos en las partes malas, podríamos permitir más entre todos el fracaso, que se viera como O sea, mejor visto. tú lo que, y me parece un análisis súper interesante el que estás haciendo, porque estás diciendo, oiga, yo creo que esto tiene un componente social que viene mucho más de atrás, donde, llámese por envidia, por lo que haya, Ujú. cuando alguien fracasa, más duro le dan, en lugar de, si alguien fracasa, no le ven el lado positivo. Y eso mismo pasa, como acabas de decir, en los emprendimientos. Entonces todo el mundo está viendo es cómo le da duro al emprendimiento y no cómo le ayuda para que ese emprendimiento pueda ser más grande y pueda ayudarle más a la sociedad. Es Y más o menos lo que estás diciendo. totalmente. Y míralo tú en tu entorno.
O sea, yo digo, por ejemplo, yo soy la más feliz de que a mis amigas, de que a mis amigos, de que a mi familia, Les que a mis vaya amigos bien. les vaya bien. Porque es que Pero si esa no es la ellos generalidad. salen adelante, no, y no por eso, ¿no? Pues porque primero van a estar felices y van a lograr sus metas, pero si salen adelante, vamos a poder como sociedad crecer. Si es que si a Colombia le va bien, a todos nos va bien. Entonces creo que de ahí es como ese sentido que tú dices, que no sé si es envidia, de dónde es, no nos demos tan duro. Premiemos que gente tiene las agallas de pararse a intentarlo y permitamos el fracaso sin hundirlos hasta el piso. ¿Sí? Miren lo interesante ese llamado que hace Cata. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Creo que nadie de las personas que han estado sentadas acá han mencionado eso y lo que estás diciendo creo que tiene todo el sentido. O sea, ayudemos a la gente para que no le dé miedo a fracasar de una u otra forma. Porque si fracasa y en lugar de decir, hombre, esta persona tuvo las agallas de enfrentarse a esto, no le fue bien en ese momento, pero aprendió, pues en lugar de darle más duro, incentivémosle, digámosle, oiga, no pasa nada, vamos para adelante. Y eso puede estar relacionado, antes de que empezáramos, estábamos hablando con Cata de un tema que me parece espectacular y es el tema del liderazgo con las generaciones que están entrando al mercado laboral. Tú dijiste que tal vez lo que más trabajo te ha costado de todo esto, en lo que has vivido, ha sido ese liderazgo con las personas que están entrando y con las personas que ya tienen muchos años en el mercado laboral. ¿Por qué no le cuentas a todo el mundo qué has aprendido de eso? Porque yo creo que el fracaso en las personas que están, no, yo creo que el fracaso en todos los niveles, la gente le tiene pánico a fracasar precisamente porque le dan muy duro. Y entonces, ¿cómo gestiona uno para que la gente se mande al agua, sea creativa y demás, si va a estar pensando que le van a dar durísimo si se equivoca? Total. Lo primero que quiero además decir es reconocer una cosa muy bonita en este podcast y es, yo a Juanca lo conozco hace muchos años, por unos 10 12 años, cuando mi papá, que siempre ha sido como un coach mentor para mí importante, me sentó en un almuerzo con Juanca cuando era muy chiquita, tenía como 20 21 años. Él todos los meses o cada 15 días me decía, quiero que nos sentemos con alguien muy teso para empoderarte a ti en cuáles son tus vías profesionales. Y una de esas sentadas fue con Juanca y me siento muy orgullosa hoy que Juanca esté haciendo esto conmigo porque refleja muchísimo esa humildad, esa curiosidad y esas ganas de aprender que tú podrías decir, yo ya me sé todas estas, yo para qué voy a entrevistar a la persona que me preguntó a mí hace 10 años cosas. Y por el contrario, eso demuestra justamente eso, es cómo yo aprendo todos los días, me permito fracasar, me permito crecer y me permito evolucionar. Entonces, esta era como una cuña que quería felicitar públicamente a Juanca, porque me parece muy teso lo que está haciendo, de sentarse con otras generaciones, con otras personas, a seguir aprendiendo, a pesar de que él ya sabe mucho. Sí, pero yo le estaba contando a ella, presidente, que es que me encanta hacer esto porque aprendo, en cada sentada aprendo. Y efectivamente, por eso estoy acá. Y se lo decía ahorita a Catalina, le decía, mira, tú no te imaginas lo que yo aprendo en cada sentada. Muchos de ustedes ojalá tengan la oportunidad y vayan viendo toda la evolución y les garantizo que aprenden de esto. Total. Por ejemplo, lo que nos vas a contar ahorita, pues yo supongo algunas cosas, pero tú has vivido unas experiencias laborales completamente diferentes a las mías. Total. Entonces, me Ujú. parecería maravilloso que cuentes cómo ha sido ese tema de una persona joven como eres tú, trabajando en el área de mercadeo de la quinta organización más importante de un país y volviendo otra vez a un negocio que es relativamente pequeño, porque pues sabe uno podría decir, comparado con Colsubsidio, pues es del cielo a la tierra, pero ¿cómo maneja uno el liderazgo en organizaciones tan disímiles como las que Súper. has trabajado? Entonces, mira, eso lo dato mucho con lo que te está diciendo. Es lo primero es siempre estar en disposición de aprender, siempre. Es que uno puede llegar a unos cargos más altos que otros, pero uno siempre tiene que estar en disposición de aprender. Para mí eso es como el principal. Y aprender no solo de arriba, del lado, sino del equipo también. Aprender muchas cosas. Entonces, yo te diría que ese es como el primer aprendizaje grande que me he llevado yo en estos años. Lo segundo es claro, cuando llego yo a una compañía muy grande, eran 20.000 empleados, versus cuando llegas a una empresa más pequeña de 40 empleados como lo somos hoy en Savi, hay que entender muy bien cómo es la cultura organizacional. Y yo me reía ya con una amiga porque cultura organizacional es eso que uno le demostraban en la carrera y uno era el profesor que no le ponía nada de atención porque decía que es esa vaina, es como un intangible, un invisible que uno no ve. Y hoy en día digo, pucha, ojalá hubiera puesto atención más a esa clase en donde me explicaban que la cultura organizacional era muy importante entenderla.
¿Por qué? Porque cuando tú entras, esos primeros 2, 3 meses, entender cómo adaptarte a esa cultura es fundamental. Si tú te adaptas bien, si tú llegas a entender cómo se mueven las personas, cómo debes presentar los proyectos, cuál es el tono, cuáles son las frecuencias en las que las personas se comunican, vas a tener la vía mucho más fácil que si no la tienes. Entonces, ese es uno de mis primeros aprendizajes para empresa grande como para Pero empresa espérate, pequeña. vamos en dos. En dos, ajá. Uno es estar dispuesto a aprender de los de arriba, de los de medio y de los de abajo. Exacto. ¿De acuerdo? Ese. Dos, póngale mucha atención a la cultura organizacional para saber cómo debe comunicarse dentro de la organización. Es más o menos lo que acabas de Correcto, decir. Ok. correcto. Y la tercera yo te diría es, el liderazgo me ha parecido que es de lo más retador. O sea, yo te contaba hace un rato, es más allá del marketing, de todo lo técnico que uno tiene que saber, el liderazgo es una porción muy grande del cargo que uno ejerce cuando va llegando arriba. También es cierto, y se lo di al otro día a alguien, y es que cuando uno va subiendo la montaña y va como escalando de alguna manera, cuando llegas arriba, pues tienes menos oxígeno, estás un poco más solo, no te mueves tan fácil como cuando estabas en la parte de abajo. Y esa parte del liderazgo me ha parecido que es retadora y es duro, ¿no? Porque uno tiene el contacto directo con el gerente o con su jefe directo, pero no es lo mismo que cuando estabas abajo, que tenías más capacidad como de equivocarte, con quién hablo esto, con quién comento unas cosas que a veces tienen un detalle chiquito que tú dices, oiga, no voy a llamar al gerente a contarle esta bobada, pero uno a veces lo necesita. Entonces, es cómo empiezas desde arriba a hacer una buena red de apoyo. Y algo que he descubierto yo, que no me lo había enseñado en ningún libro ni nadie, es, para mí ha sido muy importante apoyarme en mi mismo equipo y serle muy clara a ellos. Justo ahorita veníamos de una reunión y les decía, no nos las tenemos que saber todas, frescos, levantemos la mano, equivoquémonos, aprendámonos, nos paramos y para adelante. Y les dije, y viniendo también de mí como su líder, sé y conozco muchas cosas, pero no me las sé todas. Apoyémonos en ese camino. Y creo que hoy en día cuento con un equipo, y en Corrupción conté con un equipo que quiero muchísimo, con el que me pude apoyar. Y en momentos me pude hasta desahogar de ciertas situaciones para que me ayudaran a ver el mejor camino. Entonces, ese es como el tercer aprendizaje, y es el liderazgo. Cuando uno ya va subiendo es más duro, menos oxígeno, es más solo que está uno. Mira bien cuál es esa red de apoyo, incluyendo tu equipo, que cuando incluyes a tu equipo, ellos además, sin que sea intencionalmente, se montan contigo más en ese propósito, te quieren ayudar. Entonces, justo esta mañana que estaba con el equipo, les decía, oiga, tenemos este reto, ellos me ayudaron a sacar la solución y salimos adelante. Entonces, como que creo que ese es un aprendizaje muy bonito del O sea, liderazgo. podríamos entonces sintetizarlo en esas tres que acabas de mencionar. Sí, Disposición a aprender siempre. sí, Segundo, cultura organización. trabajar y entender la cultura organizacional completamente. Mm. Y tercero, construyan una red de apoyo, ya sea para arriba, para abajo, para donde Al ustedes no, medio, para el para lado que donde sea, quieran. porque muchas veces las respuestas a todas sus inquietudes las tienen adentro de su mismo equipo. Puede ser más o menos lo que estás planteando. Correcto. Ok. De lo que has mencionado, hiciste mucho énfasis en que tal vez lo más difícil era la cultura organizacional. ¿Eso es lo que más difícil te ha parecido? No, Adaptarte a las culturas sí, organizacionales. yo creo que como que saber leerlas bien es complejo. Sí, Y yo intento, por ejemplo, con mi equipo, y tengo una persona que llegó hace poco, me decía como, pucha, me está costando entender esta cultura. Como no te porque sea, entiendo. sí, no porque sea malo o bueno, simplemente Sí, es como, venía algo muy diferente. sí, Entonces, qué rico uno también poder acompañar a las personas que trabajan con uno en ese camino, como, ok. mira, te va a dar como estos tips, estos hacks, y como este es con la que tienes que hablar para pedir esto, como esas cositas pequeñas que uno nadie le dice, es importante saberlo. Pero claro, como te digo, cuando uno llega allá arriba en un liderazgo, el leer muy bien esa cultura es fundamental, porque es que además dentro de marketing, para tú poder movilizar los proyectos, sea un lanzamiento, sea un producto nuevo, sea una campaña, sea que necesitas más plata, sea que necesitas mostrar, lo que sea que tengas que hacer dentro de marketing, la buena comunicación y estar bien conectado, afinado con la cultura, es lo que te va a permitir andar más rápido o menos rápido. Entonces sí, creo que ese ha sido retador para mí. Cata, de las experiencias que has vivido en las compañías que has trabajado, ¿cuál crees para ti que ha sido tal vez el mayor aprendizaje que has tenido y que te llevó a donde estás hoy? ¿Tienes algo en la cabeza que uno pudiera, que lo puedas sintetizar y decirle, Mare, yo creo que la experiencia que tuve en tal y tal y tal cosa fue para mí el detonante? El detonante. No puedo pensar solo en una.
Juanca, porque es que además yo siempre he sido muy curiosa, mi personalidad es así, o sea, a mí me encanta aprender, estar, qué hay que hacer, dónde voy, me meto a todos los cursos, a mi agenda ya no caben más cursos y charlas, me fascina aprender. Entonces, para mí, todas las experiencias ha traído algo. Tal vez donde te diría que hice un salto muy grande en mi camino, y lo agradezco mucho también a la persona que confió en mí en ese momento, fue como pasar de trabajar en marketing, en partnerships, de empresas más pequeñas a pasar a trabajar en esa empresa muy grande, una corporación grande, y fue como a los 33 años ser gerente de mercadeo en una mega empresa. Creo que ese fue el salto como más importante y me trajo muchos aprendizajes. Pero también creo que cuando uno cierra los ciclos es importante cerrar los aprendizajes, que uno muchas veces no hace eso. Uno, Explícame qué quiere decir cerrar los aprendizajes. o sea, uno se va de una empresa Sí. y ya, y se fue, y muchas veces no genera esa conciencia de qué pasó. En estas últimas experiencias yo cogí un cuaderno, yo te contaba que me gusta mucho escribir, pintar, Sí. como tachar, cogí un cuaderno y me senté a decir qué aprendí, qué pude haber hecho mejor, qué me llevó, cómo fue mi proceso, o sea, empezar a escribir, y me senté a escribir ese proceso y me ayudó muchísimo a cerrar, no solo como por cerrar ese ciclo, sino también para entender en la siguiente compañía en la que me iba a montar, cómo podía traer esos aprendizajes. O sea, súper metódica. Pues a mí me Sí, gusta así. sí, Sí, súper metódica. sí. Oye, como Cata contó ahorita, pues Cata tiene 35 años, pero cuando llega uno a trabajar con 33 años en una organización gigante como la que trabajaste, ¿cómo maneja uno los temperamentos de personas que tienen 50 años, 60 años, que llevan una eternidad trabajando en esas organizaciones y que están acostumbrados a hacer las cosas de una forma? Me imagino que cuando llegaste te pegaste contra la pared con eso, o cómo maneja uno ese tema, que gente que es 20 años mayor que tú te tiene que poner atención porque tú eres la jefe. Sí, es una muy, muy, muy buena pregunta, y yo creo que ese es de los retos ahorita que siento que nuestras generaciones, y espero que esto le funcione a los que nos están oyendo, estamos como en un sándwich de cómo se trabajaba antes y cómo se trabaja ahora, sobre todo después de pandemia. O sea, no solo una era mega digital, sino después de pandemia. Son dos generaciones diferentísimas. Creo que... ¿Por qué no me explicas cómo las ves tú? O sea, ¿qué Ajá, tiene la generación de abajo y qué tiene la generación de arriba? ¿Por qué te parece que son tan súper. diferentes? Mira, digamos que me pasó, y al principio es como sentarse mucho a entender y oír, ¿no? Ser muy empático en cómo trabajan las otras personas. Entonces, había unas generaciones que digamos que va a decir como que es de mi edad para arriba, supongamos, que veníamos trabajando, que estábamos en la oficina de 7 a 7, que nos acostumbrábamos a lo que el jefe dijera, el jefe uno hacía. Si el jefe, el celular, no lo contestas. Tú entregas el reporte a la hora que es. Si tienes que trabajar unas horas de más, trabajas horas de más. Era otra cultura muy diferente, que creo que por muchos años luchamos como con eso. Es que los jóvenes de hoy en día, es que ya no quieren hacer nada, solo quieren trabajar en su casa, la generación de cristal. Y creo que entonces está esa generación que es como la que tuvo un poco más ese profesionalismo un poco más ortodoxo. Y tenemos del otro frente estas nuevas generaciones con las que el marketing nos encontramos mucho además, porque el marketing hoy en día tiene muchos temas digitales, ¿no? Muchos temas Mm. de, pues, programática, de contenido, de paid media, de SEO, o sea, es mega digital. Y estas generaciones que vienen con lo digital son otra cosa. Parece que fueran nacidas en otro mundo totalmente diferente. Entonces, ¿qué he visto yo en estas generaciones? Son personas que valoran mucho más la confianza, que valoran mucho la flexibilidad de los horarios. Hoy te contaba que yo venía con mi equipo y les decía, oigan, vengan, de vez en cuando nos tenemos que ver, que nosotros trabajamos virtual. Escojamos un día. Los que estábamos un poquito más mayores, decíamos una vez a la semana. Y todos los otros más chiquitos, uy, no, yo creo que por ahí una vez al mes decían. Entonces dijimos, listo, lleguemos a un acuerdo, vamos a venir una vez cada 20 días, pero pues cuando vengamos, venimos y conectamos. Entonces, ese es un tema, ¿no? Ellos, la flexibilidad. Tengo personas que han pasado a mi equipo y me han dicho, yo me voy por un salario menos, con tal de que sea más flexible, que sea híbrido o que sea virtual. Entonces, entender eso ya de por sí a uno al principio le raya la cabeza, porque decían uno a las 7 y no estaba a las 7 porque le tocaba y punto. Y también son generaciones que les gusta mucho como aportar y valoran mucho el balance de vida. Es decir, Sí. si hasta las 5 yo trabajo, si tengo que hacer algo un poquito más lo hago, pero siempre y cuando no interfiera con mi salud mental y mi balance de vida. Entonces, aprender a llevar a las dos generaciones es muy importante. ¿Cómo manejas la relación con las personas mayores? O sea, tú con 33 años entras a una organización que es un elefante y que las personas, me imagino, porque no los no conozco, muchas personas mucho mayores que tú. Sí.
¿Cómo maneja uno la relación con ellos? Y es un buen punto. Mira, yo creo que también con humildad. Es que los líderes no nos las tenemos que saber todas. Nadie se las tiene que saber todas. Seamos más flexibles, estemos más abiertos al fracaso. Sí, por supuesto, uno tiene que setear unas pautas, uno tiene que saber unas cosas, uno tiene que dar lineamiento, guía, orquestar al equipo. Tiene muchas cosas que sí hay que hacer, pero una de esas no es sabérselas todas. Entonces, hice una muy buena amistad con Joa, si me oye por aquí, por ejemplo, yo era mayor que yo decía, pucha, ¿cómo hago? Porque ella es una señora que se las sabe además todas. Lleva muchos más años que yo en esta empresa, ¿cómo hago? Y con el tiempo fuimos creando una amistad mucho más cercana y conectando distinto. ¿Cómo? Yo aprendiendo mucho de ella y ella aprendiendo mucho de lo que yo podía venir a aportar. No diciéndole, oye, esto lo tienes que hacer así, 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 me haces el favor y dejas de hacerlo de la forma en la que lo estás haciendo, sino es, celebro como tú lo has venido haciendo, lo oigo, aprendo de eso, construimos sobre eso, pero déjame, yo también te aporto y lleguemos a un punto medio. Creo que con las personas mayores funciona, o que llevan más tiempo que uno, funciona más así, es sentarse más, no como el jefe, soy su superior y usted va a hacer lo que, no, sino es como entre las dos hacemos un coequipo, somos coequiperas para llegar a una meta final en conjunto. Y nos funcionó muy bien. Creo O que es sea, una esa es una cultura muy buena. recomendación que tú le darías a las personas que se enfrenten a eso. Es no llegue a cambiar las cosas, llegue a tratar de encontrar cómo construir sobre lo que las personas tienen y demostrar pues que tú tienes unos conocimientos que de pronto pueden ayudar a mejorar lo que se ha hecho hasta ahora. Es más o menos lo Totalmente. que estás diciendo. Sí, es que mira que muchas cosas, por ejemplo, digitales que uno sabe que de pronto generaciones de antes no les queda tan fácil, Sí. no quiere decir que a todo el mundo, pero entonces como yo desde esta parte sí le aporto, como yo llevándomela bien con los equipos más juniors, le puedo generar también menos fricción, cómo puedo ver las cosas de una forma diferente y ella cómo me trae a mí también todas esas cosas que yo de pronto no veía cómo funcionar. Entonces creo que con las personas mayores es haciendo un coequipo. ¿Y tuviste casos en los cuales las personas no te aceptaron? Claro, Sí. sí, O sea, no hubo poder humano que te aceptara. no, ¿Y cómo poder maneja uno humano. eso? Creo que eso es muy difícil, no te tengo hoy la respuesta, estoy en proceso de O sea, aprendizaje. todavía no tienes claro cómo podría uno manejar eso. Mira, yo creo que, y me lo decía un amigo mío, Álvaro Borges, me decía, uno donde llega, no todos van a ser fan de uno, y eso hay que aceptarlo. Y no me pasa a mí, le pasa a varios líderes. Sí. Es, hay dos cosas, ¿no? La primera es mirar si el equipo con el que estás, si es un muy detractor, revisa si puedes trabajar con esas personas. Si no es muy detractor, mira cómo lo conviertes y lo llevas a que quiera trabajar contigo y confíe en que lo que estás haciendo Sí. va a ser bueno para la organización y para ellos como equipo. Entonces creo que están esos dos. Hay unos que son mega detractores con los que no van a cambiar su forma de pensar. Ese es el más complejo. Hay ¿Y hacer qué que hace uno tomar, con esos? pues yo de lo que he aprendido es tomar decisiones a tiempo. Tomar decisiones, o sea, sentarse Tomar con ellos. decisiones, siéntese con ellos, dígales, no podemos trabajar juntos, chao. No, pues eso como última No, instancia, pero sí. pero allá Exacto, pues yo me llegas. llego y digo, Juanca, venga, yo quiero que hagamos esto, usted aporta esto, trabajemos en esto, este es mi plan, ¿cómo lo ve? Tan, tan. Si después de varias sentadas veo que tú No estás lo en contra, logras. hay que tomar decisiones y ahí es cuando uno tiene que tener Ujú. un criterio y un carácter como líder, porque si no te van a hacer la vida imposible no solo a ti, sino al equipo. Después está el otro que no es detractor, pero no tan drástico. Y eso es que tú puedes de pronto sentarte, entenderlos, qué es lo que te cuestionas, qué es lo que te preocupa, qué es lo que no ves, y vemos cómo encontramos una forma más equitativa de trabajar, como construida entre los dos. Entonces, pero esos son para mí los dos casos de liderazgo como más difíciles. Es que lo que yo mencionaba y que Cata me lo estaba reafirmando, o sea, Cata llega a una organización de muchísimos años, con un equipo de marketing gigante y pues claramente tienen los dos extremos. Tiene las personas que 20 años mayores que Cata, las personas 10 años menores, entonces, ¿cómo manejar eso? Y por eso me parece, lo que acabas de decir me parece súper interesante, o sea, ténganlo en cuenta todos. Uno no tiene por qué sabérselas todas y más bien traten de construir con los de arriba y con los de abajo, precisamente para que al final a la organización le vaya bien. Correcto. Cata, pues no sé si me puedes contestar la pregunta que te voy a hacer. De si tú te pudieras devolver en el tiempo, o no, ni siquiera devolverte, hoy, ¿qué tipo de líder quieres ser tú mañana? O sea, viendo, ya has trabajado con organizaciones grandes, chiquitas, medianas, todo. Has sido emprendedora de todo. ¿Tú cómo te visualizas hacia adelante? ¿Qué te gustaría hacer que realmente te genere pasión? Y a nivel de liderazgo, cómo te ves tú? Súper, Juanca. Uf, qué buena pregunta.
Mira, yo soy amante de mi país. O sea, yo soy mega colombiana, mega, mega, mega. Yo soy muy orgullosa de lo que tiene Colombia por Ok. ofrecer. Y parto de ahí respondiéndote esa pregunta porque me gustaría mucho en todas las posiciones, en todo en donde esté, poder ayudar a este país a desarrollarse aún más. Ok. Y eso te lo digo porque con eso vibro desde mi liderazgo. Entonces, hoy que estuvimos reunidos con mi equipo que quiero mucho, veo unas personas con mucho talento, con ganas de salir adelante, que siempre quiero estar constantemente ayudándolas. Veo una empresa en la que estoy hoy en día, que sabe que es una empresa mega colombiana, que digo, Pero entonces Xavi exporta o no. sabía vende Sí, exporta, entonces por eso también me gusta mucho en donde trabajo, porque digo, es que esto es un producto, es un orgullo de Colombia para el mundo, que en muchos otros países no hay esta oferta de producto como nosotros la hacemos acá. claro. Entonces, parto como de esa base, como colombiana, me gustaría y me gusta y me ha gustado ayudar mucho a la gente a que el país evolucione. A raíz de eso, pues dicto unas clases también, he sido profesora y dicto clases en especialización de mercadeo y me llena el corazón completamente. Me llena porque ver a las personas querer salir adelante, levantarse temprano, así tengan que dejar a sus hijos, tomar clases de noche para salir adelante y ser mejores personas, ser mejores profesionales, me llena muchísimo. Entonces, siempre que yo pueda aportar a mi país desde alguno de estos puntos, sea una empresa que va a exportar, una empresa que es reconocimiento internacional, unas personas que están saliendo adelante y construyendo país, unos estudiantes que están aprendiendo para ser mejores, siempre lo voy a poder hacer. Entonces, de ahí todo lo que está relacionado con eso me llama la atención. Ok. Ahorita estoy empezando algo muy bonito de pues, dar unas consultorías. Empecé con estudiantes. Ya vamos con una segunda fase con una empresa muy chévere que se llama Dynamo, que los voy a acompañar en toda su área de mercadeo también. Y incluso me llamaron de una de Estados Unidos para acompañarlos. Y eso es lo que yo digo, son unos productos de exportación a nivel mundial. Y así veo como que quisiera como seguir mis pasos en empresas donde pueda contribuir al país, como lo hacía desde Colsubsidio, que es una caja de compensación, que lo que hace es cerrar brechas sociales, o desde Savi, que mejora la salud de las personas, que de alguna manera también te ayuda a sentirte mejor, a estar bien. Mi abuelito empezó a tomar proteína y está muy bien. Yo digo, qué rico poder vender un producto que sé que detrás de la ciencia genera algo positivo en las personas. Y como liderazgo, todavía me queda mucho camino por aprender. Creo que este es un mensaje también para todos. Tenemos mucho que aprender, tranquilos, tomémonosla con calma, somos humanos. Pero hoy justo que me reunía con el equipo, mmm, veíamos como, oigan, que hemos hecho bien. Y ellos algo que me decían es, tú has sido para nosotros un escudo, nos has acompañado, nos has protegido, nos has retado. Y algo que me decía muy bonito Sandris esta mañana era, nos has llevado a impulsarnos siempre a hacer más, nos empoderas, nos sueltas unos retos que pensábamos que nos quedaban grandes y hoy, 3 meses después, me siento muy contenta de haberlo podido haber hecho. Entonces, desde mi liderazgo quiero seguir eso, como retando a las personas desde lo positivo, desde el amor, pero también como echémosle ganas y para adelante. O sea, es que uno puede todo lo que se propone, todo lo que se propone. Nos va a costar, nos vamos a caer, pero uno lo puede lograr o por lo menos vas a aprender más. Una pregunta que he hecho también con mucha frecuencia es, ¿qué es para ti el éxito? Sí. ¿Tienes esa respuesta? No, Ah, me lo he preguntado muchas veces en mi vida, más desde lo personal, sí. pero creo que les puedo contar un poquito de lo que pienso, así muy auténtico, como lo que se me ocurre es, digamos que para mí el éxito, yo no sé si ustedes han visto ese circulito en donde están todos los factores o como esas grandes como ejes de la vida, ¿no? Que está Familia, salud, familia, salud, amigos y trabajo. exacto, amor, salud mental, espiritualidad, dinero, o Sí. sea, todo. Yo hago mucho ese ejercicio, o sea, yo tengo varios impresos y hago ese ejercicio, no sé, cada 6 meses, cada un tiempito. Y yo pensaba que el éxito era tener ese circulito completo, o sea, todo en 10, todo en 10. Y un aprendizaje que me dio la vida hace poquito es, pucha, es muy difícil tener todo en 10. Dime tú si tú tienes todo en 10 o has podido tener todo en 10 por mucho tiempo. ¿Me estás preguntando? Sí, No, yo creo que es no. muy complejo. Lo que pasa es que, sabes, bueno, ya que me haces la pregunta, yo creo que en la medida en que van pasando los años, más simple se vuelve el circulito, ¿sabes? Yo hoy creo que mi circulito es mucho más simple. Okay. ¿Y por qué pienso que es mucho más simple? Porque antes vivía pendiente de 400 cosas. Uh -huh. Hoy yo te diría que vivo pendiente posiblemente de 5 cosas, no más. Y lo que quiero es todos los días estar pendiente de menos. Claro. Entonces, por eso te digo,
No, Tú dices los circulitos, entonces yo pienso en 3, 4, 5 cosas y lo que te digo, tengo hoy, ahí me quiero quedar. sí, entre menos cosas tenga que controlar, Sí. yo creo que más feliz voy a ser. Y muy, o sea, muy bien, y yo creo que tú has llegado a un nivel también ya de entendimiento de autoconciencia que ha Total, llevado a eso. sí. Creo que yo estoy en ese proceso y es como, pensé que tenerlos llenos todos, pero después me di cuenta que tener todo lleno al tiempo es muy difícil. O sea, uno a veces prioriza el amor, a veces prioriza la economía, a veces prioriza la familia, a veces la salud, a veces los amigos. Estar a tope con todo es muy difícil y es como esa perfección que buscamos siempre, que a lo que yo llamaba éxito antes. Y hoy en día para mí éxito es, así como tú me preguntaste qué era el fracaso, y yo te dije, para mí el fracaso es no intentarlo o no evolucionar de los aprendizajes, para mí el éxito es inténtalo, es experimentalo, lánzate, y no todo siempre va a estar perfecto. Entonces, para mí hoy en día el éxito, yo te diría, es eso, es como intentar como trabajar en cada área de tu vida, pero ir mejorando constantemente. O sea, si yo hoy pudiera decir éxito, para mí es decirle a mi yo del pasado, a mi niña cuando tenía, no sé, 13, 15 años, estoy aprendiendo todo lo que tenía claridad que enseñarme para llegar a ciertos puntos, Mm. que no es la perfección, pero es ese camino de aprendizaje. Entonces, para mí el éxito es, soy una persona que constantemente está aprendiendo, se para, lo intenta, se lanza y a veces está triste, a veces está feliz, a veces es bueno, a veces es malo, pero voy como en ese camino hacia esos Y aprendizajes. entonces si alguien te pregunta, Cata, ¿eres exitosa? ¿Sientes que eres una mujer Sí, yo exitosa? creo que sí, como que lo digo con mucha humildad, Sí, porque no sí, es sí. como Sí. soy, no, lo digo con mucha humildad y es sí, porque he aprendido a lanzarme. Mira, yo pensaba, para mí la experiencia, digamos que de Corsup fue muy grande para mí, ¿no? Fue como, pucho, no con 33 años, ¿cómo afronta todo esto? Y hoy en día me vuelvo y digo, ¿lo volverías a hacer? Y te digo, sí, me vuelvo a montar así de cabeza, porque es que yo creo que si uno no se lanza, si uno no aprende, si uno no pregunta, si uno no habla con el otro, pues te quedas en tu zona de confort. Entonces, como para mí el éxito es aprender, te diría que sí, humildemente, estoy siendo exitosa porque todos los días estoy aprendiendo e intentando ser una mejor persona también. Ok. Ya. Yo digo que uno siempre aprende cosas. Cata, del trabajo que estás actualmente y metiéndonos en temas de marketing puro, em, ¿cuál dirías que ha sido hoy el mayor reto de trabajar en marketing de productos funcionales? Esta es una industria que viene en crecimiento gigante a nivel mundial. En Colombia vamos un poquito más atrás, pero igual viene en un crecimiento grande. Es una categoría en donde, como les contaba al principio, la alimentación funcional lo que hace es tú cómo tomas la salud por tus manos y entiendes que lo que te estás tomando, lo que está recibiendo tu cuerpo, lo que le estás dando a tu cuerpo, a tu familia, está en tus manos. Y a partir de eso se junta la ciencia, la medicina y el disfrute en Savi para crear unos productos que lleguen a tu casa de una manera divertida, pero con ciencia detrás. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Hay una proteína, tenemos proteína vegana, tenemos citrato de magnesio, que el citrato de magnesio yo no lo conocía antes de entrar a trabajar acá y me ha cambiado la vida porque te ayuda no solo con funciones cognitivas, sino temas de relajación muscular, con temas de sueño, con temas de digestión. Y sé que a mí y a mi familia nos ha cambiado mucho la vida, por ejemplo, el citrato de magnesio que vendemos, que es Great Day. Tenemos productos para las defensas. Entonces, la alimentación funcional es, son, digamos, nosotros lo hacemos en sobres, tú lo puedes combinar con tu agüita y te estás tomando naturalmente el citrato de magnesio que te falta como suplemento en tu cuerpo porque muchas veces la comida no lo trae. Y eso lo explica, digamos que más desde Mm. la parte médica el doctor Carlos. Pero cuando tú empiezas a entender eso, empiezas a decir, oiga, es que yo sí puedo adquirir esos productos, puedo acceder a una mejor vida, uf, te cambia todo. Ok, eso es, digamos, el significado de los productos funcionales. Y el reto, como te decía, ¿cuál ha sido el reto más difícil que has sentido que te votaron para trabajar con una marca de productos funcionales que la mayoría de la población no conoce ni entiende en qué consiste? Es una industria como que nos venimos acompañando varios competidores como Mm. a crecer, pero creo que hay mucha, como que las personas son incrédulas, ¿no? Sí. Naturalmente, ¿no? Y el colombiano somos muy incrédulos, uno duda de todo. Y entonces esta semana estuve, por ejemplo, en una feria y me acuerdo yo presentándole a algunas señoras que pasaban, unos señores, y era como, eso sí sirve, eso es mentira, eso nos hacen comprar, eso es puro marketing. Entonces, te diría que esa es como la mayor dificultad, es cómo educar a las personas y a las comunidades, a la sociedad, de, de esta democratización de salud, que sí se puede uno mismo curar con métodos que uno utilice,
muy naturales, ¿no? Entonces la educación es lo más retador porque naturalmente en marketing cuando tú tienes que educar para llegar a un producto nuevo, tienes que invertir mucho. Es mucho más complejo. Claro, tienes que invertir un montón de cosas. Yo como educo a 50 millones de colombianos en esto. Sí. Tengo que tener mucha plata detrás. Y, ¿sabes? Una empresa, pues que lo que hemos querido hacer es de una manera muy orgánica y que la persona lo vaya entendiendo y lo vaya adaptando con cariño, con respeto, pero sobre todo que ellos vean que ese es el camino, no se los queremos vender forzado. Entonces, eso es un reto porque pues cuando no tienes de pronto un capital muy grande detrás para invertir, educar naturalmente Es es más más difícil. costoso. Ok. O sea, ese para ti hoy diríamos que ha sido el reto más complicado. Sí, educar. ¿Y cuál ha sido el aprendizaje? ¿Cuál ha sido para ti el aprendizaje en el tema de marketing en Savi? ¿Qué has aprendido que tú dijeras, oiga, he aprendido esto que me ha parecido apasionante, Espectacular. increíble? Aprendí una cosa que en el marketing a veces se desdibuja cuando uno pasa entre compañía y compañía y es cuando tú tienes un producto bueno, respaldado con ciencia, que además tú genuinamente crees que funciona y le has comprobado que funciona, es lo más lindo que a uno le pueden regalar el marketing. Tener un producto y una marca con un propósito detrás al que tú crees. Para mí ha sido el mejor aprendizaje. O sea, en Savi el tema de cultura organizacional es espectacular, la parte de la sostenibilidad, el propósito superior que hay detrás de Savi, que es como queremos que las personas estén bien, queremos repartir bienestar, educar, compartir. Cuando tú después entiendes eso, tú dices, qué lindo regalo me dan a mí poder marketear eso, ¿no? Y esos son como los aprendizajes más lindos, como la coherencia entre lo que dices, lo que entregas y ese propósito detrás de marca que tienes. Y todas las personas dentro de la organización, ¿tú has sentido que sienten lo mismo que tú? Sí, O sea, tú sí, dirías que el éxito es poder lograr que todas las personas que trabajan en la organización puedan transmitir lo mismo que tú sientes. sí, y yo creo que lo transmiten incluso mejor que yo, con más fuerza. ¿Sí? Sí, súper, cuando entendemos el propósito y lo que está haciendo esto para generar conciencia de educación, enamora a cualquiera. O sea, tú podrías decir, logre que su compañía, todas las personas que trabajan en su compañía, entiendan el verdadero propósito y que se den cuenta que ese propósito es real. Tú dirías, eso para mí ha sido el Total. mayor El aprendizaje. propósito y el producto o servicio que vende. Sí, digamos que el Ajá, exacto, propósito esté alineado con que tienes un buen producto, exacto. porque hay muchas compañías que tienen un muy buen Buen propósito, propósito, pero un un mal mal producto, producto. exacto. A mí me ha pasado que estaban compañías así y digo, ¿de qué me sirve contar un propósito si el producto no es tan Llega bueno? al consumidor y el consumidor dice, esto es cháchara. Exacto. Ok. Y si no, construyanlo en conjunto, porque nada peor que uno le digan como, mira, este es el propósito, apréndetelo y ahora comunícalo. No, primero hay que vivirlo, Mm. vivirlo desde adentro. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos como una especie de espacios en donde, por ejemplo, ahorita que hicimos un lanzamiento, nos sentamos todos como compañía a vivir el producto, a entenderlo, probarlo, tuvimos unas charlas, como que genuinamente eso lo repartimos para que se viva, Sí. ¿no? Que no sea como que te toca decirlo y vaya y dígalo. Si nos devolvemos en la vida, ¿qué crees que ha sido lo más difícil para ti durante toda tu vida? Eso para mí ha sido como el mayor aprendizaje, entender a qué le gasto energía y que otras cosas que no puedo controlar, lo suelto. Y lo que estás diciendo es que sientes hoy que gran parte de esas cosas vienen de tu vida familiar. Sí, y de la infancia, ¿no? Sí, Yo sí, estudié sí. en un colegio súper estricto, o sea, nosotros teníamos que ser el mejor ICFES, francés, inglés, español, filosofía. Yo hacía, mejor dicho, o sea, era cálculo avanzado en décimo. Era súper estricto el colegio y en mi casa también, pues, Un nivel de exigencia había un nivel total. de exigencia importante y eso lo lleva a uno a ser como también muy meticuloso, mucho más controlador, que lo agradezco porque me lleva un camino muy lindo, pero qué rico también poder ver lo que quiero soltar de ese camino exigente. Acuérdate para terminar, ese círculo lleno de cosas, en la medida en que vayas creciendo, trata de que tengas menos cosas y vas a ver Que uno es más feliz. que uno vive más tranquilo. Sí. Yo, como les cuento, he venido trabajando en soltar y soltar y soltar y soltar. Creo que lo voy logrando. No soy perfecto, yo creo que soy el ser humano más imperfecto del universo. De eso ya hoy en día soy muy consciente. Y no tengo que ser el ser humano más perfecto del universo. Yo creo que tengo que vivir en paz. Para mí ese es mi lema. Quiero vivir en paz, trabajo en función de mi paz. Y te invito a que busques, es como tener menos cosas en los círculos, menos control y vas a ser muchísimo más feliz. Y mira que algo que tú dices es, uno igual le van llegando maestros, Sí, tanto como lo que uno tiene bueno, lo así entregan los es. demás, pero uno no es perfecto, como maestros que le van llegando a la vida. Uno de esos, por ejemplo, es Xavi. Xavi ha sido un maestro de suelta cosas,
suelta cosas, llegué súper del mundo corporativo, que hay que hacer, orientar resultados, chun, 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 chan, hay que vender esto, hay que hacer esto, hay que tan, el CAC, tanta. Y Sabi me ha enseñado como, bájale y entiende muy bien el proceso. Y tengo otros maestros muy grandes en la vida amorosa también que me han enseñado a eso. Y yo también he podido aportar de mi parte en esos otros maestros. Entonces, eso es lo bonito de la vida. Sí, así es. Y acuérdense que nada de lo que pasa es por casualidad. Todo está perfectamente organizado, así es como yo lo veo. O sea, Cata está acá, yo estoy con Cata y terminamos hablando de otros seres, de cosas espirituales que pues, a mí me encantan. Bueno, Cata, mil y mil y mil gracias por haber querido compartir esto con todo el mundo. Yo creo que, como te lo dije empezando, creo que esto es un aprendizaje permanente. Y de verdad, mil gracias de nuevo por haber querido compartir con toda la audiencia quién es Catalina Arana. Muchas gracias, Juanpa. Y solo de pronto, Juanca, solo dos mensajitos. Es, no nos demos tan duro. Cuando dan los episodios, no le den duro a las personas, no nos demos tan duro como colombianos. Y felicitarte porque qué nota de espacio y un mega maestro que hace 10 años yo estaba preguntándole a él y él con toda la humildad y amor hoy me pregunta a mí. Entonces, No, mil gracias. felicitaciones. No, mil gracias. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Content Therapy. No se les olvide Spotify, YouTube y bueno, aprovechen y suscríbanse a nuestro canal y gracias por habernos acompañado. Un abrazo para todos.